Hoy día, Sai Baba nos trae el mensaje Desapego, la unión de pensamientos, palabras y obras. Para la rueda de la existencia, la mente es el punto focal, el eje central de donde salen todas las actividades mundanas. Para poder penetrar este punto focal y obtener una visión del ser inmortal que está más allá, ustedes deben cultivar la práctica del desapego. Pongan todo de su parte para desarrollar esta disciplina tan importante. Encarnaciones del amor. Se puede pensar de la renuncia o desapego como no apego. No apego es cuando la mente y los sentidos no se ven afectados por los objetos del mundo y permanecen indiferentes a su atracción o repulsión. La mente cubre el verdadero ser, por lo que a la mente se la puede describir como velo. Es un velo de ignorancia, porque esconde su verdadero ser y hace que no tomen conciencia de su magnífica presencia dentro de ustedes. Pero la mente misma está atada por los órganos de los sentidos, y los órganos de los sentidos son atraídos por los objetos del mundo de los fenómenos y son atados por ellos. Por consiguiente, el primer paso para realizar su verdadero ser es obtener control sobre sus órganos de los sentidos. Para esto, la práctica del desapego es esencial. Cuando ustedes están libres del apego a los objetos de los sentidos, entonces los órganos de los sentidos ya no podrán atar a su mente. Una mente sin el estorbo de los sentidos se vuelve pura y transparente. Ya no impone su influencia encubridora sobre el Atma. Cuando el velo de la mente se disuelve, su verdadero ser se vuelve consciente de sí mismo. Entonces, ustedes están sumergidos en la unidad de toda la existencia y disfrutan de la bienaventuranza que es su verdadera naturaleza. El Gita ha enseñado que el no apego es crucial para realizar su verdadero ser. Ese verdadero ser es el supremo ser único. El desapego o no apego también ha sido enfatizado en el clásico de yoga de Patanjali, un gran profeta de la India antigua. Él enseñó que el desapego es una propiedad natural de una mente en la que no influyen los órganos de los sentidos y los objetos que atraen a estos sentidos. Una mente como esa, al estar libre de la esclavitud de los órganos y de los objetos de los sentidos, es pura y no se ve afectada por la ilusión. Ustedes consiguen una mente pura cuando ven todos los objetos de este mundo como transitorios y cambiantes. Las enseñanzas de la sabiduría antigua han declarado que desde la criatura más baja en el mundo de los fenómenos hasta la más alta, incluyendo aún los seres celestiales, todo es efímero y está experimentando cambio. Sabiendo esto, ustedes deben abandonar todo apego a los objetos de los sentidos. Cualquier apego, gradual pero firmemente, les llevará a la esclavitud. Así como al quitar la leña del fuego, automáticamente se extingue la llama, quitar los objetos de los sentidos automáticamente hace impotentes a estos objetos. Las enseñanzas de la sabiduría han enfatizado en una forma muy fuerte que solamente esa persona a la que no le importa ninguna otra cosa que la realización total del Ser Supremo es una persona de verdadera renunciación. Ni los objetos del mundo, ni siquiera la morada celestial del Señor pueden alejarlo de su enfoque concentrado en un punto. Hay la historia que se relata en una de las enseñanzas de la antigua sabiduría acerca de un joven muy sabio, quien,
debido a un juramento hecho por su padre, se encontró en el campo de la muerte. El dios de la muerte trató de ganarse al muchacho. Le dijo: te daré dominio y autoridad total sobre toda la riqueza y todo el poder del mundo, y te daré todos los placeres del mundo celestial. Pero el muchacho contestó: este mundo y todos los mundos más allá solo son transitorios, no durarán. No quiero tener nada que ver con todo aquello que viene y se va. Solo quiero tener la visión del Supremo Ser. Quiero realizar la última verdad, aquello que nunca cambia. El mundo con su esclavitud y todo el dolor que lo acompaña es para la persona en la que influyen los objetos de los sentidos. No me interesan para nada. Supongamos que han estado viviendo en una casa particular durante mucho tiempo. Un día ustedes tienen que cambiarse a otra casa. Ustedes empacan todas sus pertenencias y las ponen en un transporte y las llevan a la nueva casa. Ahora, es una experiencia común que ustedes hasta van al extremo de envolver las zapatillas usadas y los viejos palos de escoba en periódicos para llevárselos porque ustedes piensan que les pertenecen. ¿Cuál es la razón para esta actitud? La razón es que ustedes están atados por sus apegos a los objetos de los sentidos. Ustedes tienen tanto interés en empacar todas esas cosas viejas y llevarlas consigo porque están apegados a ellas. Ustedes sienten que son suyas. Pero entonces tomen otro ejemplo, el del rector de una universidad o el director de una escuela. En toda institución educativa hay varios artículos valiosos. Por ejemplo, en el laboratorio hay equipo altamente valioso, muchas mesas, sillas, otros muebles, un reloj en la pared y otras cosas como esas. Cuando el director de esa escuela se retira o es transferido, él no siente ningún apego a estas cosas. Así que él se va con la misma mente libre que tenía cuando llegó. No se preocupa ni se incomoda por dejar todos estos artículos valiosos cuando se va. La razón es que él sabe perfectamente bien que ninguna de estas cosas le pertenecen. Pertenecen a la dirección de la escuela o al gobierno. Por consiguiente, se va de la escuela con un sentido de desapego e indiferencia. Donde hay un sentido de lo mío y de posesión, hay sufrimiento. Si no tienen ese sentido de posesión, ustedes no estarán atados por nada y no sufrirán. Por tanto, lo único que es responsable de toda esclavitud, sufrimiento y pesar es el sentido del yo o de lo mío. Como el director de la escuela, ustedes pueden usar todos los objetos que encuentran en el mundo. No renuncien a los objetos mismos y no renuncien a sus acciones y actividades. Simplemente renuncien al apego que tienen hacia los objetos y renuncien al apego que tienen hacia el mundo y sus actividades en él. Otra forma de decir esto es: renuncien a los frutos de sus acciones. Cumplan con su deber con un sentido de completo desapego, dándose cuenta de los defectos en los objetos. Una vez comprenden las leyes fundamentales que gobiernan el mundo y reconocen los defectos que son inherentes en los objetos del mundo y las relaciones que tienen en el mundo, ustedes rápidamente podrán superar los apegos que tienen hacia ellos. Antes de que ustedes nacieran, ¿quién era el padre y quién era el niño? Antes del matrimonio, ¿quién era el marido y quién era la esposa? Solamente después del nacimiento hubo un padre y un niño. Antes del nacimiento no había esa relación y después de la muerte tampoco la habrá.
Es solamente durante el corto período de transición intermedio que surge el sentimiento de posesión y de apego. Todo esto se debe a los defectos en su visión y a los defectos en su forma de enfocarlo. Viene de una actitud estrecha, miope. Sus sentimientos y actitudes son los únicos responsables de todas sus tristezas. Una vez reconocen los defectos en los objetos y en las relaciones, ustedes no tendrán ningún deseo de poseerlos. Traten de comprender el principio del desapego. Ustedes deben alcanzar un estado en el que no tienen ninguna clase de apego o esclavitud, aún durante los estados de sueño y sueño profundo. Si ustedes alientan un sentido de apego durante el estado de vigilia, también estará allí en una forma sutil durante los estados de sueño y sueño profundo. El estado de sueño se puede comparar con un reflejo en el espejo. Cualquier cosa que experimenten en el estado de vigilia será impresa en el estado de sueño y se verá allí como un reflejo. Por consiguiente, los estados de vigilia y de sueño son algo como el objeto y su imagen. Si en el estado de vigilia ustedes toman el sendero correcto, reconociendo la verdad y conduciéndose en base a esta verdad, entonces estarán pisando el camino correcto aún en el estado de sueño. Para tener éxito, ustedes tienen que reconocer los defectos de los objetos de los sentidos y superarlos renunciando a su apego a ellos. Debido al paso del tiempo, todo sufre cambio. La comida recientemente preparada hoy día es sabrosa y deliciosa. Mientras es fresca, su potencialidad para dar fortaleza y salud es muy buena. Pero los mismos artículos de comida se vuelven tóxicos después de un lapso de 2 días. Cualquier comida que ustedes consideren buena, útil, saludable y beneficiosa, después de un periodo de tiempo se convierte en algo malo, inservible, insalubre y nocivo. Estos cambios son inevitables. En el contexto de cambio, ustedes también pueden ver 4 tipos de devotos. El que está afligido y busca alivio del dolor y del sufrimiento. El que busca favores materiales y prosperidad. El que busca conocimiento espiritual y el sabio. Después de un periodo de tiempo, la misma persona probablemente progrese a través de estas etapas. También podemos considerar los cambios que ocurren en el curso de una vida. Inmediatamente después del nacimiento, al recién nacido se le llama bebé. Después de unos pocos años se le describe como un niño. 20 años después, a la misma persona se la considera un adulto. Y después de otros 30 años se habrá vuelto un abuelo. Estas no son 4 diferentes personas. Es la misma persona todo el tiempo. Pero debido al paso del tiempo, le dan diferentes nombres de acuerdo con las diferentes etapas de la vida por las que está pasando el individuo. La vida de un ser humano, que es muy difícil de obtener, sufre muchos cambios conforme pasa el tiempo. Cuando esto es verdad para los seres humanos, entonces, ¿cuánto más debe ser verdad para todos los otros seres y objetos del mundo? Si preguntan cuál es el defecto más grande en un ser humano, ustedes van a encontrar que es los cambios que ocurren en un ser físico. Ya sean buenos o malos, no se pueden evitar estos cambios. Como los cambios son inherentes en todo en el mundo de los fenómenos, ustedes no deben desarrollar ningún apego o ningún sentido de lo mío por ninguna cosa o por nadie. ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? ¿Quiénes son los hijos? ¿Quiénes son los miembros de la familia?
¿Quiénes son los amigos? Todas estas son formas cambiantes. Ustedes no pueden contestar estas preguntas para todo el tiempo. A medida que se vuelven conscientes de todos estos cambios que están ocurriendo constantemente en todas estas relaciones, entonces, ¿cómo pueden desarrollar algún apego a ellas? El Gita ha enseñado que uno tiene que reconocer todos los cambios que suceden con el tiempo como defectos fundamentales e imperfecciones. Por consiguiente, desarrollen completo desapego de las formas defectuosas que están experimentando estos cambios. No tienen ninguna permanencia. Desapego o no apego es la primera disciplina importante que se debe emprender. La segunda es práctica constante. ¿Qué clase de práctica puede ser llamada constante? Una clase es austeridad o penitencia. En el momento que la gente oye esta palabra austeridad, se siente un poco atemorizada. Inevitablemente asocian la austeridad con ir al bosque, comer las comidas y raíces que están disponibles allí y exponerse a toda clase de riesgos y sufrimientos. Verdaderamente hablando, eso no es austeridad. Eso es simplemente someter al cuerpo a algo de sufrimiento y castigo. No es el cuerpo el que debe experimentar el sufrimiento, sino la mente. La mente tiende o hacia la pereza y el caos, o hacia la interminable actividad, y está llena con el sentido de hacedor y de posesión. Austeridad es poner una mente como esa, con todas estas tendencias negativas adheridas a ella, a que pase por verdadera tortura hasta que todas estas tendencias suelten su dominio. Austeridad también significa quitar los defectos que son inherentes en los órganos de los sentidos. Esto es verdadera austeridad. Hay tres tipos de austeridad. Uno es la austeridad física del cuerpo. La segunda es la austeridad vocal de la lengua. Y la tercera es la austeridad mental de la mente. La austeridad física se refiere a usar el cuerpo para desempeñar buenas acciones, lo que incluye adorar al Señor y expresar su sentido de gratitud sirviendo a grandes almas. Si obtienen su gracia, los aspectos egoístas del yo y lo mío lentamente se reducirán. Una vez estas cualidades negativas disminuyen, entonces automáticamente se desarrollan las cualidades y acciones positivas. En ese punto, ustedes naturalmente se sentirán atraídos a la compañía de seres espirituales con una mentalidad parecida y se inspirarán para estudiar el Gita y otros textos sagrados. Además de esto, ustedes emprenderán obras de caridad para educación, para medicina y hospitales, para alimentar a los pobres y otras buenas causas. Y al igual que, tradicionalmente, los diferentes tipos de caridades, tales como regalar oro y vacas y tierras, era el medio para usar el cuerpo en actividades sagradas, así también ahora estarán usando su cuerpo en una forma sagrada. Como ustedes no estarán haciendo ninguna actividad dañina o prohibida, ustedes no se pondrán bajo el hechizo del sentido de hacedor y de posesión. Se liberarán de la esclavitud de estas dos cualidades. Todo esto se puede describir como penitencia corporal. La penitencia vocal es el uso de palabras buenas y nobles. Aun cuando digan la verdad, no deben ser severos y mordaces. Deben ser cuidadosos de no herir a nadie. En este contexto, el Gita ha dicho que la verdad debe ser dulce y no violenta. Usen la lengua sagrada que se les ha dado para dar alegría y deleite a los demás y para ayudarles. No den ningún sufrimiento a la mente de otra persona. Usen sus pensamientos para que les ayuden a concentrarse y a pensar en el Señor.
Usen su lengua para describir todos los atributos gloriosos del Señor. Usen palabras que son de gran ayuda para los demás. Usen su don de hablar para enseñar a los demás el camino correcto. Expliquen a los demás todas las experiencias espirituales grandes y buenas que ustedes han tenido. Corrijan a las personas si están yendo por el camino equivocado mediante el uso de palabras buenas y una lengua dulce. Asegúrense que ninguna falsedad entre en su corazón o que entre en su hablar. Este es el camino para volverse un adepto de la verdad y la no violencia. Si ustedes están siguiendo el camino de la verdad, pueden haber muchos problemas con los que ustedes se encontrarán. Un sabio que estaba practicando penitencia había jurado tomar el camino de la verdad y la no violencia, sucediera lo que sucediera. Un cazador cruel que supo de esto, trató de inducir al sabio a romper su juramento. El cazador persiguió un venado y lo acorraló de tal manera que tenía que pasar frente al sabio, sumergido en sus austeridades. El viejo vio al venado esconderse en los matorrales. El cazador vino corriendo y le preguntó al sabio: ¿Ha visto a un venado pasar por aquí? El sabio estaba en un gran conflicto. Si decía la verdad, iba a causarle daño al venado, pero si no lo hacía, estaría rompiendo su juramento. Por una parte, causaría daño a otro ser, y por otra, estaría mintiendo. El sabio encontró una forma muy buena de tratar con este dilema. Contestó la pregunta del cazador en una forma algo enigmática. Dijo: los ojos que ven no pueden hablar, y la boca que habla no puede ver. No puedo hacer que aquello que ha visto hable, ni aquello que puede hablar vea. Esa es la verdad. Aún en situaciones difíciles como esa, uno no debe decir una falsedad, pero es posible que tampoco pueda decir la verdad. Cuando ustedes están involucrados en el tipo vocal de austeridad, pueden surgir esta clase de situaciones difíciles. Deben esforzarse por estar seguros de que escapan sin decir una falsedad. Cualquiera que sean las circunstancias, no digan mentiras. Si no pueden decir la verdad, entonces es mejor que se mantengan callados y que observen el silencio en vez de pronunciar una falsedad. Consideren la tercera austeridad, la austeridad mental. En este tipo de austeridad, ustedes tienen que desarrollar buenas cualidades y virtudes. Cualquiera que sean los pensamientos que pasan por su mente, su cara es un reflejo de ellos. Es por eso que se dice que la cara es el indicio de la mente. Todos los pensamientos se reflejan en la cara. Si está afectado mentalmente por el dolor, su cara reflejará ese estado. Si hay pensamientos sagrados en su mente, su cara estará alegre. El efecto de la mente y sus pensamientos pueden ser vistos fácilmente en esta forma. Solo cuando ustedes tienen en su mente pensamientos, sentimientos e ideas sagradas, pueden ustedes vivir una vida feliz y alegre. Si hay malos pensamientos que los torturan, entonces, cuando alguien viene y les habla, aun si tratan de sonreír, su sonrisa será artificial y manifestará el perturbado estado interno en su corazón. Ustedes no se deben permitir ser empujados a una situación como esa. Manténganse siempre felices. ¿Cuándo van a ser felices y alegres? Solo cuando sus pensamientos sean buenos y sagrados. Para tener pensamientos buenos y sagrados como esos en su mente, deben ejercer control sobre sus pensamientos. Ustedes deben observar silencio por lo menos unas pocas horas al día. Entonces, la mente tomará algún descanso de las palabras y las ondas de pensamiento. También se puede practicar la repetición del nombre sagrado y la concentración en el Señor para dar algún descanso a la mente.
La repetición del nombre y pensar en el Señor produce pureza tanto interna como externa. Al igual que bañan su cuerpo todos los días y lo transforman en un vehículo limpio, a la mente también hay que darle un baño regular de purificación para renovar su frescura y su condición sagrada. Ahora ustedes están principalmente interesados en la limpieza física, pero también deben involucrarse en la limpieza mental, que es igualmente esencial para la vida. Los buenos pensamientos, los buenos sentimientos y las buenas acciones contribuyen mucho para producir limpieza interna. Austeridad realmente significa producir una unidad física, vocal y mental, permitiendo que las acciones, las palabras y los pensamientos se vuelvan uno. Esto es verdadera austeridad. Un alma grande es la que ha podido disfrutar de la unidad de todos estos tres atributos. Si los pensamientos, las palabras y las acciones son diferentes, entonces no se puede considerar que la persona es una gran persona. Las experiencias mundanas están gobernadas por combinaciones de los tres atributos. De estos, la inercia y el caos dan lugar a una naturaleza perezosa. La acción y la reacción dan lugar a una naturaleza activa, apasionada. Y el ritmo o la calma dan lugar a una naturaleza pura, armoniosa. Austeridad se refiere a la transformación de estas primeras dos naturalezas, la perezosa y la apasionada, en la naturaleza pura, calmada, armoniosa. Esto se puede lograr controlando la pereza con la ayuda de la naturaleza apasionada, y entonces controlando la pasión con la ayuda de la naturaleza pura, calmada. De esta manera, ustedes pueden disfrutar de la armonía de las tres naturalezas, todas unidas como una. Finalmente, cuando todas sus acciones, palabras y pensamientos se han unido totalmente, ustedes habrán superado todos los atributos mundanos y estarán libres hasta de las limitaciones de la naturaleza pura y tranquila. Por ejemplo, supongan que han puesto el pie sobre una espina. Si quieren quitar la espina de su pie, no hay necesidad de buscar algún instrumento especial. Es suficiente otra espina para quitar la primera. Entonces pueden tirar las dos espinas. De la misma manera, se pueden quitar las dos naturalezas inferiores que les han estado dando tantos problemas con la ayuda de la espina de la naturaleza calmada y pura. Ustedes necesitan la cualidad de la calma hasta que han quitado estas dos cualidades inferiores. Se puede describir la cualidad de la calma como una cadena de oro, la cualidad apasionada como una cadena de cobre y la cualidad perezosa como una cadena de hierro. Las tres cadenas los atan de la misma manera. El valor del metal de la cadena puede ser diferente, sin embargo, todas atan. Si un individuo está atado con una cadena de oro, ¿será feliz en esa situación? No. Atadura sigue siendo atadura, ya sea con una cadena hecha de oro, o hecha de cobre, o hecha de hierro. Así que, aún una naturaleza pura, calmada, causa atadura, y al final también tienen que deshacerse de ella. Ustedes deben liberarse de toda atadura. Pero hasta que alcancen la divinidad, ustedes necesitan la cualidad pura, tranquila, armoniosa. Una vez se funden en el Señor, ya no hay cualidades distintivas de ninguna clase. En ese estado, no surge para nada la pregunta de las tres cualidades. Cuando le han ofrecido todo y se han vuelto uno con el Señor, ustedes se elevan por encima de estos atributos y se liberan totalmente de todas las cadenas. El Gita ha enseñado que para controlar la mente es esencial la práctica de la renuncia.
La práctica no se refiere solamente a la observancia de los ritos religiosos diarios. Práctica significa usar el cuerpo, la lengua y la mente de tal manera que no desarrollen apego. Práctica significa orientar toda su vida hacia el único objetivo de alcanzar la divinidad. Cada palabra que pronuncian, cada pensamiento que piensan y cada acto que llevan a cabo debe ser puro y debe estar asociado con la verdad. Esta es la esencia de todas las austeridades. La verdad y la pureza son verdaderos instrumentos para el éxito en el camino espiritual. Mi deseo es que desarrollen estas cualidades nobles, santificando así su vida. Este ha sido el mensaje de Sai Baba: desapego, la unión de pensamientos, palabras y obras.